Buenas tardes. Hace 2 semanas, de la mano del doctor Avellán García, nos acercamos a la figura arquetípica de Sócrates y veíamos cómo la verdad suponía para él, centro de su vida, la búsqueda de esa verdad y cómo sellaba con su muerte su opción fundamental por la verdad, un poco a modo de Antígona. Su figura y ejemplo, su doctrina o lo que parece que podemos saber de él, contrasta claramente, y digamos la semana pasada, con la propuesta de los sofistas, particularmente con el relativismo de Protágoras. De esta forma, veíamos también la semana pasada cómo a partir de los sofistas por un lado y de Sócrates por otro, se abren en la historia de la filosofía dos grandes tradiciones que van a estar enfrentadas, incluso a veces literalmente hasta la muerte, como muestra con claridad el caso de Sócrates. Esta tarde volvemos a acercarnos a Sócrates para ver en él cómo la opción por la verdad se traduce en una opción por la justicia, cómo la verdad no solo es una cosa para pensar, sino sobre todo para configurar la propia vida de acuerdo con ella, para terminar siendo verdaderos. Pero eso significa ajustarnos a un cierto criterio de justicia que va más allá, contraste con lo que proponían autores como Protágoras, va mucho más allá de lo que puede ser mi criterio particular. Para eso contamos con la ayuda esta tarde del reverendo profesor doctor don David Torrijos Castrillejo, que es profesor adjunto a cátedra en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Es doctor en filosofía por el Ateneo de la Santa Croce en Roma, donde estudiado allí en Roma, ha estudiado también en Alemania, en Múnich, y desde luego también aquí en Madrid. Eh, en la Universidad Eclesiástica San Damaso explica, entre otras cosas, metafísica, filosofía de la religión, historia de la filosofía antigua y medieval. La tesis, con la cual accedió al doctorado, es sobre Anaxágoras y su recepción en Aristóteles, y ya nos marca pues, lo que es el gran inicio de sus intereses académicos, que es filosofía antigua, pero también metafísica. Además de esto, pues el mundo de los presocráticos, el aristotelismo, autores como San Alberto Magno, Santo Tomás, la escolástica española y Franz Brentano. Entre sus numerosos artículos y publicaciones podemos destacar San Alberto Magno, Introducción a la Metafísica, o Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, o también una serie de artículos como Domingo Báñez, Predestinación y Libertad, escritos en torno a la controversia de Auxilis, La providencia de los dioses según Alejandro de Afrodisias, Amistad y filosofía según Aristóteles, la dimensione comunitaria della formazione filosofica secondo Aristotele, la causalidad del motor inmóvil, Dios en la ética de Aristóteles, la noción de homeomería en Anaxágoras y un largo etcétera. Todo esto pues muestra lo que decía hace un momento, sus intereses centrados en la filosofía antigua, en Aristóteles, en cuestiones de metafísica. Le hemos pedido que aparte demasiado de esos intereses, pero que sí se oriente a Sócrates y concretamente a su relación con la justicia sobre la silla, por decirlo de algún modo, del diálogo platónico Gorgias. Muchas gracias, profesor. Muchisi- Muchísimas gracias, profesor Antuñano, por la presentación y también muchas gracias por la invitación a formar parte de este curso que pienso que es un gran bien para Madrid, que tengamos esta oportunidad de reflexionar despacio sobre este mundo eh, genial de la filosofía antigua y que desgraciadamente en el mundo hispanoparlante en España tampoco es especialmente estudiado, no tanto como debería. Em, bien, y nada, yo creo que sin más dilación, pues nos lanzamos a seguir reflexionando sobre la figura de Sócrates. Y ahí lo tenemos como esta gran figura
del pensamiento antiguo, que de algún modo marca un antes y un después. Hay una discusión agotadora sobre si es el iniciador de la filosofía, es Tales, quién es el inventor de la filosofía. En todo caso, está claro que Sócrates marca un punto de inflexión, un punto de inflexión muy especial, que naturalmente de algún modo encaja en el mundo en el cual él se desenvuelve, ese mundo de la sofística, pero él aporta algo distinto. No es sencillamente un sofista más, evidentemente. De hecho, más bien como el gran antagonista de los sofistas, como precisamente va a aparecer en esta reflexión que vamos a hacer en torno al Gorgias. Y está claro que con Sócrates se abre una especie como de familia filosófica nueva que va a ser seguida por Platón, por Aristóteles y que va a marcar, bueno, sin duda, pues nuestra comprensión de lo que es la civilización, de lo que es la vida común, la política, la felicidad humana, en fin. ¿Qué se puede decir de Sócrates? Siempre estaremos como a medias. También la perspectiva que hemos adoptado en este curso, tampoco pretendemos como agotar todos los aspectos de Sócrates, todo lo que se podría investigar, sino que es muy interesante. Bueno, vamos a centrarnos en dos puntos cruciales, ¿no? Eso que se refleja en la apología, ese amor por la verdad incondicional y este otro aspecto que es la justicia. Por eso, puesto que vamos a hablar de la justicia, creo que podemos comenzar esta reflexión dando un vistazo a cómo son los puntos de vista específicos de Sócrates en lo relacionado con la justicia, la política, que entiende él por política, que entiende él por esa forma de comportarse en la polis. Entonces, para ello vamos a tener el Gorgias como punto de referencia, pero yo creo que unas reflexiones previas nos ayudarán a situarnos. El Gorgias, naturalmente, es un soberbio diálogo platónico, un diálogo que refleja también la grandeza del propio Platón, y es difícil a veces de disociar el gran Sócrates del gran Platón. Y claro, también se aprecia la grandeza de un maestro en la grandeza de sus discípulos. Y Sócrates, que es ágrafo y no nos ha dejado ningún escrito, sin embargo, como él decía, prefería escribir en las almas de sus discípulos y nos dejó una obra maestra transcrita en el corazón del propio Platón. Así que Platón es sin duda un eminentísimo transmisor de Sócrates y quizá yo creo que en esta sesión de hoy podríamos quizá liberarnos de esa especie de angustia historicista que tenemos los que nos dedicamos a estas cosas, de intentar como separar dónde acaba Platón, empieza Sócrates y tal, porque quizá lo más interesante de la filosofía griega es que está hablando para nosotros, es totalmente clásica, es decir, que los problemas que aborda son problemas contemporáneos y de continua actualidad, y eso hace que lo más interesante quizás sea lo que nos esté transmitiendo. Aunque yo creo que, aunque el Gorgias es un diálogo en el cual vemos un Platón más maduro que en la apología, en ese sentido hay más construcción por parte de Platón y más como elaboración del discurso, también vamos a encontrar muchos Sócrates, por así decir, mucha sustancia del Sócrates, incluso vamos a encontrar paralelismos evidentes con la apología que ya ha sido objeto de reflexiones en las anteriores lecciones sobre Sócrates. Entonces, va a haber un tema del Gorgias que va a estar muy relacionado con otros diálogos, que es el famoso problema de si se puede enseñar la virtud. La palabra virtud solemos traducir nosotros a lo que los griegos decían arete, y arete todo el mundo sabe, ¿verdad?, que tiene que ver con la excelencia y no tanto con nuestra virtus, que viene del latín y que está más bien ligada con la virilidad, quizá la fuerza, ¿no? Y por lo tanto, mientras que el romano ve en la virtud sobre todo la energía adquirida para poder obrar bien, el griego sobre todo se fija en el rendimiento eh, axiológico, podríamos decir, que proporciona la virtud.
La virtud nos hace mejores, nos convierte en mejores, nos convierte en los excelentes. Em, claro, ahora vamos a ver qué quiere decir virtud, porque cada cual, según lo que considere mejor, a eso lo llamará la virtud, por supuesto. Entonces, el problema es cómo enseñar la virtud, porque los griegos sí que entienden bastante bien que tienen que mandar los mejores, ¿no? Lo ideal sería que mandaran los mejores. Habría como una especie de aristocracia implícita en la forma de ver de muchos griegos, al menos, la política. Entonces, deberían mandar los mejores, entonces vamos a conseguir que los que manden, los que quieran mandar, tienen que volverse los mejores, tienen que destacar, por así decir, tienen que alcanzar la excelencia, diríamos nosotros. Y por eso surgen estos sofistas, como ya hemos visto, son como maestros de virtud, ellos pretenden enseñar la virtud. Y bueno, pues aquí tenemos a Sócrates que va a intentar ver si eso es verdad, si es posible enseñar la virtud y someter eso a crítica. Lo vamos a encontrar en otros diálogos, como en el Protágoras, en el Menón, ¿no? Ese problema de se puede enseñar la virtud. Entonces, esto nos va a llevar a una cuestión de, bueno, si se puede enseñar, ¿qué tipo de cosa es? Porque si se puede enseñar, a lo mejor parece que sería un tipo de conocimiento, porque los conocimientos son fácilmente enseñables. Puede conocer, se puede enseñar, porque se puede transmitir como algo que se enseña, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con las matemáticas. Yo he aprendido que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catectos, te explico cómo funciona eso y entonces tú lo aprendes, lo asimilas, tienes ese conocimiento y así es como adquieres esa excelencia, que es una excelencia también de la inteligencia, así lo va a llamar, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Una excelencia de la inteligencia son las matemáticas o todas las ciencias. Entonces, bueno, ahí va a estar un gran problema sobre cuál es la naturaleza, por lo tanto, de este tipo de virtud, que es la virtud que además nos tiene que llevar a gobernar. Porque claro, si fuera un tipo de cosa que se puede conocer, entonces a lo mejor todos no la conocen. Entonces, si todos no la conocen, sería discutible hasta qué punto todos deberían intervenir en política. Claro, y ahí va a entrar un problema verdaderamente serio, porque, claro, Sócrates vive en una democracia, en donde todos, donde se quiere decir solo algunos, pueden intervenir en política. Porque no todos son todos, porque evidentemente no intervienen en política las mujeres, no intervienen ni los niños, y por supuesto no intervienen los esclavos ni los extranjeros. Es el grupo de los varones libres los que intervienen en política, ¿no? Pero eh, aún así podríamos distinguir y los propios ricos les molesta que también tengan poder político los pobres y sobre todo los aristócratas de las grandes y gloriosas familias de Atenas, les preocupa que los del pueblo, de la plebe, puedan también tener una relevancia política incluso mayor que ellos porque son más. Claro, si todo se funda en la igualdad, entonces al final cuenta más el número que la excelencia. Entonces, lo que están planteando los sofistas, y en particular Sócrates, va a suponer una especie de crítica muy fuerte contra la idea de democracia que de alguna manera se había extendido. Y para que tengamos una idea de qué tipo de mentalidad teníamos, tenemos la palabra del propio Pericles. Pericles, aquí tenemos su foto. Dicen que hay algún malicioso que decía que como Pericles tenía la cabeza muy gorda, siempre llevaba el casco así para ocultar un poquito, disimular el tamaño de su cabeza. Quizás sea una malicia de los griegos un poco maliciosos, ¿no? Y tienen muchos de esos cotilleos en esos escritos históricos posteriores. Bueno, pues el gran Pericles, que es contemporáneo de Sócrates y que, bueno, pues de algún modo luchan codo con codo, ¿no? En las guerras del Peloponeso, es el gran estadista griego que se convierte en un gran mito, ¿no? Un poco como pasa en España con Suárez, ¿no? Adolfo Suárez, ¿no? Qué gran estadista, tal. Bueno, pues con Pericles estaba como en el tiempo posterior, se había convertido como qué grandes tiempos los de Pericles, ¿no? Aquellos tiempos con el Partenón y tal. Qué grande era Atenas entonces. Entonces, Pericles manifiesta esta idea de la democracia en este párrafo que he sacado de Tucídides, en un discurso que Tucídides pone en boca de Pericles y es famosísimo. Dice, las mismas personas
pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos. Y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. Somos, en efecto, los únicos a quien no toma parte en estos asuntos lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil, ¿no? Una persona que no se preocupa de su país, que no se preocupa de la política, que no se compromete y no toma decisiones, no está al tanto de lo que pasa y no va allí a la asamblea a votar y a decidir con el resto del pueblo, pues de algún modo sería alguien que está fuera de la sociedad. Entonces hay como este gran ideal. Las mismas personas que pueden dedicarse a lo mejor a ser zapateros o a ser carpinteros o a lo mejor están cultivando sus campos, también tienen palabra y tienen al menos decisión para regir los asuntos del Estado. Y todos son capaces. Claro, esto incluso se podría leer de una manera populista, ¿no? Aquí Pericles está justamente, diríamos, dorando la oreja, ¿no? Como se dice coloquialmente, a a los más pobres y a los más ignorantes para hacerles ver que, bueno, tú también puedes participar en política, ¿no? Eh, bueno, podríamos decir que es populismo, podríamos decir que es que también esto es la propia naturaleza de la democracia, ¿no? O es que tenemos que buscar a una persona para que eduque a los hijos en lugar del zapatero. El zapatero, como solamente sabe hacer zapatos, él no sabe educar a sus hijos o no sabe, no sé, querer a su mujer o cuidar su propia salud, ¿no? Bueno, por eso yo como así en continuidad con esto de Pericles se me ocurrió una cosa totalmente anacrónica, que es recordar a Chesterton, que dice una cosa muy parecida respecto de la democracia. Dice que este es el primer principio demócrata, que las cosas esenciales para todos los hombres son las cosas que poseen en común, no las cosas que poseen por separado. Es decir, lo que todos los hombres hacemos y no solo lo que hacen algunos. Es decir, solamente algunos hacen algunas cosas extraordinarias, solamente algunos son capaces de escribir una gran sinfonía, ¿no? Pero todos somos capaces de cantar el cumpleaños feliz, ¿no? Bueno, pues el segundo principio es sencillamente este, que el instinto deseo político es una de esas cosas que poseen en común. Y dice, enamorarse es más poético que languidecer en poesías. La idea demócrata es que el gobierno, ayudando a regir un país, es algo así como enamorarse y no como languidecer en poesías. Está fenomenal que haya gente que sea poeta, que haga grandes poesías y grandes alardes de lirismo, pero, pero yo a mi novia le escribo yo el poema. Por favor, que no hace falta que venga aquí Hölderlin a escribirle un poema a mi novia, porque para eso estoy yo, ¿no? Por muy mal que lo haga, pero es mi novia, ¿no? Y por eso dice, bueno, o sea que están en política, dice Chesterton, no es algo análogo a tocar el órgano en una iglesia, a pintar telas o a descubrir el Polo Norte, pérfida costumbre, y a hechos por el estilo, porque no deseamos que los hombres hagan esas cosas a no ser que las hagan muy bien. O sea, no hace falta que todo el mundo descubra el Polo Norte o que todo el mundo descubra una vacuna para el coronavirus. Por el contrario, la idea demócrata es que el gobierno es algo análogo a escribir las propias cartas de amor o a sonarse la nariz. Estas cosas deseamos que los hombres las hagan por sí mismos, aunque las hagan muy mal. No discuto aquí la exactitud de ninguna de estas concepciones. Sé que algunos modernos andan por ahí pidiendo que los científicos les elijan sus esposas y por lo que sabemos, pronto pedirán que las niñeras les suenen la nariz. Yo creo que este momento ha llegado ya, porque ya nos explican cómo hay que sonarse la nariz incluso y estornudar y todo. Ya hay expertos para todo, es fantástico. Digo solamente que la humanidad reconoce estas universales funciones humanas y que la democracia incluye al gobierno entre ellas. Abreviando, la teoría demócrata es esta, que las cosas más terriblemente importantes deben dejarse libradas al hombre. La complementación de los sexos, la educación de la juventud, las leyes del Estado, esto es democracia. Y en esto es en lo que he creído siempre. Bien, de algún modo esto es justamente la idea de que todo el mundo debería ser capaz de ser dueño de su vida y por consiguiente también todo el mundo debería sentirse responsable de la vida en común, porque lo que es bueno para mí es también lo bueno para otro ser humano y por lo tanto tengo que ser yo quien decida cuál es el camino que debe desarrollar la vida de mi sociedad, de la polis, de la ciudad, de la activitas en la cual me desenvuelvo. Bien, sin embargo, Sócrates parece ser contrario a esto, ¿no? Parece defender que no debería ser así, que no
no debería dejarse en manos de cualquiera el tema del gobierno del pueblo, ¿no? Podríamos aplicar a Sócrates ese famoso refrán español, ¿no? Zapatero a tus zapatos, como por ejemplo se nota en este pasaje del Protágoras. Veo que cuando nos congregamos en la asamblea, siempre que la ciudad debe hacer algo en construcciones públicas, se manda a llamar a los constructores como consejeros sobre la construcción y cuando se trata de naves, a los constructores de barcos. Y así en todas las cosas, que se consideran enseñables y aprendibles. Y si se intenta dar su consejo sobre el tema, algún otro tema, eh, me he equivocado, yo creo. Bueno, a quien ellos no reconocen como un profesional, aunque sea muy apuesto y rico de familia noble, no por ello le aceptan en nada, sino que se burlan y lo abuchean hasta que se aparta aquel que había intentado hablar al ser abucheado o los arqueros lo retiran y se lo llevan a una orden de los prítanos, ¿no? A uno que intenta pontificar en lo que no es experto, ¿no? Como precisamente estamos también ahora acostumbrados, ¿no? Si uno se considera, bueno, porque como yo soy, tengo mucho dinero o como soy actor de cine, me puedo permitir hablar de una epidemia mundial, ¿no? O este tipo de cosas que nos suenan bastante, ¿no? O sea, en principio debería hablar de su materia el que es experto en esa materia. Ahora bien, no hay un conocimiento específico del bien común, de la vida en comunidad, de la vida en la polis. Si hay un conocimiento, entonces deberíamos conseguir que ese conocimiento fuera el que poseyeran los gobernantes. Eh, bueno, antes de dar una respuesta a esto que parece una aporía, podríamos continuar leyendo otra referencia de Sócrates en Platón, ¿no? Para volver a acabarlo con lo que estábamos diciendo. Acerca de las cosas que creen que pertenecen a un oficio técnico, se comportan así. O sea, que solamente dejan hablar al experto. Pero cuando se trata de algo que atañe al gobierno de la ciudad y es preciso tomar una decisión sobre esas cosas, aconseja tomando la palabra lo mismo un carpintero que un herrero, un curtidor, un mercader, un navegante, rico, o pobre, y a estos nadie les echa nada en cara, como a los de antes que sin aprender en parte alguna y sin haber tenido ningún maestro, intenten luego dar su consejo. Bien, esto lo que quiere decir es que Sócrates está bastante convencido, persuadido, de que es imposible tratar de gobernar la ciudad sin tener una idea clara de cómo hacerlo y sin tener un tipo de conocimiento específico de gobernar la ciudad. Ahora bien, yo también diría hasta qué punto eso significa que Sócrates está en contra de que gobiernen todos, ¿no? A lo mejor lo que pretende Sócrates, como en parte va a aparecer en el Gorgias, se podría leer así, sencillamente es que todo el mundo debería cultivar este conocimiento, porque es un conocimiento vital y porque el conocimiento del que se está ventilando aquí es un conocimiento que no solamente importa para el bien de la ciudad, sino que importa en el fondo para cada uno. Como vamos a escuchar en el Gorgias, se trata de el conocimiento crucial de saber cómo deberíamos vivir y qué cosas no deberíamos hacer jamás, porque en eso se juega uno todo. Y en ese sentido, quizá más que una reivindicación de una especie de elitismo aristocrático, también se podría leer a Sócrates de una manera diferente a como lo leyó Platón, ¿no? Platón, sin duda, era bastante enemigo de la democracia, ¿no? Yo a veces bromeo diciendo, de Platón uno nunca sabe nada, ¿no? Nunca sabes si el mundo realmente tiene un inicio temporal o no tiene un inicio temporal, o es una metáfora, el mundo de las ideas a lo mejor es una metáfora de no sé qué, todos son mitos, pero hay cosas que yo estoy segurísimo de Platón. Y una de ellas es que estaba en contra de la democracia, de eso estoy muy seguro, ¿no? Hay cosas que parece que sí que nos las deja muy claro. Bueno, entonces Platón por eso en la República pues lo pone bien claro, ¿no? Debería haber un grupo de personas que gobiernan, que son las que están en disposición de este conocimiento y esos son los que deberían gobernar a los demás mejor que se abstengan de gobernar y que aprendan a ser gobernados. Bien, quizá Sócrates por eso en la apología, al no pensar de esa manera, digamos, aristocrática, que solo un gobierno de unos pocos podría ser excelente, por eso en la apología dice que él está prestando un gran servicio a sus ciudadanos, ayudándoles a examinar estas cosas de las cuales él se ocupa, a examinarse uno mismo para conocer qué es lo conveniente, cuál es el bien, cuál es la justicia y por qué cosas es menester luchar para poder
gobernarse bien uno mismo y gobernar a los demás. En todo caso, en este otro pasaje que traigo aquí, está como más claro esta especie de analogía que va a aparecer hoy en el Gorgias entre el conocimiento que podríamos decir técnico, a mí me gusta más artístico, pues suena como más evocador, ¿no? Lo que pasa que nuestra idea de arte está vinculada con las bellas artes, una idea medio romántica, ¿no? El arte por el arte. Bueno, la idea del arte de la técnica griega es, bueno, sencillamente la capacidad de producir, y por eso a Sócrates le encanta poner ejemplos chuscos que escandalizan a sus contemporáneos de gustos delicados y refinados, como el arte de los que hacen zapatos, de los que hacen cántaros, y cosas como muy de andar por casa, y a todos les produce como una cierta repugnancia, ¿no? No se puede hablar de esas cosas, nosotros estamos en otro nivel, de esas cosas hablan los esclavos, ¿no? Bueno, pues Sócrates le encanta hablar de esas cosas y, y precisamente hace una analogía entre todas esas técnicas, todas esas artes o habilidades manuales, las aplica a la habilidad técnica, de lo que podemos decir para que suene un poco mejor, del arte de la política, el arte de la política. Digo que suene un poco mejor porque, claro, yo a lo mejor estoy demasiado condicionado por mi amigo Aristóteles, que naturalmente dirá, hombre, no, la política, igual que la ética, no pueden ser consideradas las artes, sino sobre todo deberían estar en el ámbito de la frónesis. Y de hecho, es lo que va a hacer Sócrates, va a hablar de la frónesis, lo que nosotros traducimos como prudencia, que se podría traducir, o sea, tradicionalmente se ha traducido como prudentia en latín y que se podría traducir de una manera quizá más coloquial como una especie quizá de astucia, aunque tiene un punto negativo, ¿no? Ingenio quizás sería más claro, ¿no? Como esa especie de, mm, de sabiduría práctica, de poder organizar bien los propios actos. Pero intentaba evitar la palabra sabiduría, porque evidentemente para Aristóteles tampoco sería esto sabiduría, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya llegará el momento de Aristóteles, ahora estamos con Sócrates, esto también es parte de nuestros problemas, que todos tendemos a leer a los más antiguos con el bagaje de lo que viene después. El mismo Platón lo hace así, ¿no? De algún modo enmarca a Sócrates dentro de las reflexiones que él ya había desarrollado y que además Platón es un señor que vive muchos años y bueno, pues le da tiempo a darle muchas vueltas a la mollera, por así decir, y resignificar o matizar, precisar el significado de los términos que se van a convertir en tecnicismos en la historia del pensamiento clásico, antiguo, helenístico. Bueno, en todo caso, Sócrates no tiene ningún problema de hablar de una especie de arte que es incluso es a la vez, fíjate, virtud, areten y techne, es incluso la más bella de las virtudes y la más bella de las artes, el arte de gobernar pueblos, por así decir, ¿no? Es un arte de reyes, por eso se la dice que es un arte real, ¿no? Pero, ¿cómo se podría disponer de este conocimiento si uno no conoce la justicia? O sea, no es ya, por tanto, un arte desprovista de justicia. Tiene que llevar consigo la justicia. Y aquí va a estar una de las grandes críticas de esa otra pseudoarte para Sócrates, que va a ser la retórica, mística o como la queramos llamar, que es ese arte de dominar con la palabra pero que puede de algún modo prescindir de la justicia, ¿no? De la justicia, hombre, sí, es muy bueno tenerla, ¿no? Pero el arte como arte consiste fundamentalmente en persuadir, ¿no? Y en la persuasión no está incluida la justicia. Eh, pero por consiguiente, no se podría identificar sin más esa erística con la política, ¿no? Porque la política tendrá que ser el arte de vivir la justicia, de vivir de acuerdo con la justicia y de gobernar los pueblos conforme a justicia. Bien, por eso, aunque está claro que Sócrates ya se nos presenta como un crítico del tiempo en el que viven, del momento en el que desarrolla su vida y de la democracia ateniense, eso tampoco hace que Sócrates sea se podría decir como un completo revolucionario. Quizá la palabra revolucionario en el sentido de aquello que va a destruir el orden completo de cosas, ¿no? Yo creo que se nota muy bien en su respeto por la ley, ¿no? Sócrates es
tan respetuoso de la ley que por la ley muere. Eso es un poco lo que sucede en la apología, como hemos visto. Claro, ¿cómo se iba a ir en destierro él, cuya vida no tenía sentido fuera de Atenas, cuya misión era precisamente ayudar a los demás atenienses a vivir una vida con examen, puesto que una vida sin examen, sin reflexión, sin volver sobre los propios presupuestos y buscar en qué consiste la justicia, no merece la pena ser vivida. Por lo tanto, irse a otra ciudad sería de algún modo traicionar su propia misión, incluso la misión que el Dios le ha confiado. Por otra parte, sobre todo se aprecia este planteamiento en el Critón, que es un diálogo muy ligado a la propia apología, donde Critón le intenta persuadir a Sócrates, hombre, mejor vete, ¿no? Yo te busco un sitio y así te desterramos, pero si ya he dicho yo que no quiero el destierro, ¿cómo me voy a desterrar ahora? ¿Dónde me voy a ir? Donde, en otro pueblo donde las leyes sean peores. Y para eso Sócrates hace algo genial, ¿no? Un recurso literario. Yo creo que demuestra que el propio Sócrates también tenía un gran talento literario que de algún modo el propio Platón también heredó, ¿no? Platón es genial porque yo diría que es posiblemente una de las cumbres de la historia de la literatura universal, aparte de que quizás sea el filósofo más grande de la historia, posiblemente. Eh, pero Platón tiene un grandísimo talento literario y puede que el propio Sócrates también tuviera este tipo de recursos literarios como el que Platón pone en el Critón, donde personifica las leyes. Yo no creo que eso fuera extraño porque es muy típico en Sócrates poner ese tipo de personificaciones, incluso jugar con las máscaras como aparece en el Hipias. No, yo conozco a un hombre que tú no sabes cómo es, ¿no? Y habla de sí mismo en tercera persona, como en el banquete que cuenta que uno le había contado, que Diótima le había contado, todo como un refugiarse en una especie de juego de espejos, el reflejo del reflejo del reflejo, esa especie de juego de máscaras que es también muy de Platón, pero puede que el propio Sócrates jugara a ese juego, es siempre ahí discutible, cada uno tendrá su opinión, pero aquí en las leyes, perdón, en el Critón, Sócrates personifica las leyes y son las leyes, como si fueran una especie de diosas, de musas, le dirigen la palabra y entonces Sócrates le da palabra a las leyes y son ellas las que le hacen reflexionar sobre la justicia. Y en este discurso se aprecia muy bien cómo Sócrates identifica de algún modo lo justo con lo legal, ¿no? Con la verdadera esencia de la ley, con aquello que de algún modo había constituido, había formado, forjado la justicia en el propio alma de Sócrates. Esa especie de idea pedagógica de las leyes que, por ejemplo, resalta Bernard Jäger en su Paideia y se refiere a este pasaje, recuerdo, en el cual, bueno, pues las propias leyes se muestran como una especie de nodrizas que han cuidado de Sócrates, han sido como sus pedagogas, le han instruido, le han llevado por los caminos del conocimiento, le han hecho como madurar en la virtud y precisamente él tiene como que servir a esas leyes y traicionarlas, ser injusto, abandonar el país o decir una mentira o mostrarse de una manera injusta en relación con su propio proceso sería de algún modo traicionar a la ley, ¿no? Así que lo que quiero decir es que la idea política de Sócrates no se supone de poner patas arriba el Estado, sino precisamente la idea es ser más fiel a la propia idea constitucional de la ley ateniense, ¿no? La ley que es como la fuente de legalidad, de justicia, de bondad de los propios ciudadanos. Se puede plantear incluso que el propio Sócrates no considera injusta su muerte. O sea, considera que han sido injustos los atenienses que le han condenado a muerte. Pero digamos que el someterse a la muerte bajo la ley es de alguna manera algo justo, no está como saliéndose de la propia norma, sino que está procediendo conforme a la ley. Y ahí las leyes dicen, bueno, por ejemplo, el hombre tiene que obedecer a sus padres, aunque sus padres le traten mal, ¿no? Él no puede dejar de estar sometido a sus padres. Dice, y si nosotras, las leyes, como cito, nos proponemos matarte porque lo consideramos justos, por tu parte intentas en la medida de tus fuerzas destruirnos a nosotras, las leyes y a la patria, y afirmes que al hacerlo obras justamente tú, el que en verdad se preocupa por la virtud. ¿Tú crees que eso se puede hacer?
¿Te pasa inadvertido que hay que respetarla y ceder ante la patria y halagarla si está irritada, más aún que al padre, ¿no? Como un hijo, esto es una cosa también de ese tiempo, ¿no? Si el padre se enfada y te pega un golpe con un palo, en esos tiempos pasaba, pues el hijo no debería pegarle más fuerte al padre, sino que tendría que, según Sócrates, pues condescender porque el padre es el que tiene autoridad y sería una gran impiedad pegar a un padre. Para los griegos, pues de las peores cosas que se pueden hacer, ¿no? Pegar al padre es el paradigma de las cosas más abominables que uno debería hacer porque transgredería la piedad, la raíz, ¿no? Aquel que me ha dado el ser, el que ha cuidado de mí. Bien, por eso en este mismo diálogo el propio Sócrates dice que identifica, ¿no?, lo legal y lo justo, ¿no? Nomimón, lo mandado por la ley, lo que está de acuerdo con el nomos, y el dikaion, la justicia, lo justo, más bien lo justo, son una y la misma cosa. Perdón, no es el mismo diálogo, sino en un pasaje de los Memorabilia de Jenofonte. Esto es una de las cosas que imagino que saldría el otro día, no he podido seguir la clase íntegramente, pero uno de los grandes problemas que se abordan al estudiar a Sócrates es lo que se llama la cuestión socrática. ¿Cuál de los rostros de Sócrates nos quedamos? ¿El rostro de Jenofonte o el rostro de Platón? Yo he hablado hasta ahora sobre todo de ese admirable rostro que da de Sócrates Platón. Yo creo que es el que ha contribuido tantísimo a hacer a Sócrates un personaje inmortal, ¿no? Grandísimo personaje de la historia del pensamiento, bueno, por ese gran talento del propio Platón. Pero yo creo que Jenofonte es una fuente, aunque a lo mejor no sea tan filósofo como Platón, y en ese sentido le falta la agudeza quizá de penetrar en todos los problemas que Sócrates estaba sugiriendo en sus diálogos, en sus conversaciones. Por otra parte, tampoco Jenofonte tuvo tanto contacto directo con Sócrates como Platón. Sin embargo, yo pienso que es una fuente bastante fiable y que proporciona informaciones muy interesantes y que sobre todo se puede contrastar con Platón para poder darnos cuenta de cómo hay puntos de coincidencia como este que acabamos de ver, cómo hay una vinculación entre la ley y la justicia que están íntimamente trabadas en la forma de ver las cosas de Sócrates. Cuando se refiere a este pasaje en concreto, el historiador de la filosofía Guthrie dice que, claro, en este pasaje, igual que en otros muchos, como se puede notar por Jenofonte, el propio Sócrates no solo tiene en cuenta las leyes fácticas, digamos, las que de hecho están vigiendo en una polis en cierto momento, sino que también tiene en cuenta lo que se llama las leyes no escritas. Estábamos antes hablando de Antígona, ¿verdad? Como es uno de los temas que están en el trasfondo de esta época. No es un descubrimiento de Sócrates, pero Sócrates también se suma a esta gran apreciación. Hay una justicia como grabada en las propias entrañas del cosmos y que es de un orden superior. Por eso, bueno, se atreven a decir que es un orden divino, unas leyes, digamos, de los dioses que están vigentes incluso aunque no las obedezcan los hombres, aunque incluso las leyes de los hombres en cierto momento puedan contradecirlas. Por eso cuando Sócrates habla de esa vinculación entre lo justo y la ley, también está hablando de esas leyes que se llaman no escritas, esas leyes que trascienden los reglamentos particulares de los pueblos y que además, de algún modo, significan uno de los puntos de desacuerdo entre Sócrates y toda esta tradición sofística, donde precisamente, digamos que se regocijan mucho en esos desacuerdos para mostrar que en el fondo, pues todo es convención, ¿no? No hay justicia y todo se funda en las convenciones de los hombres y, como vamos a ver más adelante, si hay una justicia de la naturaleza, es de una índole muy diferente de lo que llamamos justos los seres humanos. Entonces, Sócrates de algún modo cree que hay una justicia en la naturaleza, pero esa justicia, como en la naturaleza, a lo mejor estoy ya poniendo anacrónicamente términos posteriores, en una justicia, por así decir, superior a las justicias convencionales, esa justicia no es irracional, no es una justicia, digamos, de las fuerzas, sino que es una justicia que tiene mucho que ver con la razón, ¿no? Porque está más allá de las
disposiciones políticas particulares, hay una justicia que es también racional. Bien, voy a beber un poco de agua. Bueno, pues con esto yo creo que hemos dado una introducción bastante amplia a lo que se podría decir de Sócrates, ya que he mencionado este tema, un tema que antes de pasar al Gorgias, que era lo que pensaba hacer a continuación, otra cosa que a mí me parece muy interesante, que está precisamente en Genofonte, es toda esta reflexión sobre lo divino en Sócrates, que parece hay quien lo ha, bueno, porque como Sócrates lo ha estudiado tanta gente, hay tantas opiniones cuantos autores, ¿no? Y hay todo tipo de interpretaciones. Es algo que no podemos ignorar que durante el siglo XIX la historiografía de los autores clásicos estuvo también fuertemente influenciada por las filosofías en boga, también por el positivismo, y hay también en algunos autores una cierta voluntad de intentar como naturalizar y reducir digamos, a argumentos puramente racionales y por lo tanto puramente naturalistas y al margen de lo sagrado, de lo sobrenatural, toda la reflexión griega. Esto es algo que está ahí presente. Cuando para los griegos, en realidad, forma parte de lo racional estudiar también las cosas que diríamos son divinas y son sobrenaturales, por decir que están más allá de la fisis o de algún modo son la causa de la fisis o según como diferentes escuelas, ¿no? Bueno, en fin, no hay nada más que ver las escuelas helenísticas que fundamentalmente hablan de lo divino. Es verdad que en las escuelas helenísticas hay como un desarrollo mucho mayor de los temas teológicos, pero está claro que en la gran filosofía clásica Sócrates, Platón y Aristóteles está también muy presente este tema de las cosas divinas. Y en particular el propio Sócrates hace muchas referencias a cosas, realidades sagradas. El famoso tema de ese servicio a Apolo, que él considera que es un servicio de piedad que le está prestando al dios Apolo, que le ha mandado hacer partícipes a sus conciudadanos de esa docta ignorancia que él profesa, que le permite estar en procesos de continuo examen y de averiguación y de conocimiento de uno mismo para descubrir lo que es más justo. Y tiene esa figura del daimonion que le hace sobre todo, le advierte sobre todo de las cosas eh, que pueden estar mal, como salía en la apología, y que le bloquea antes de cometer una injusticia, una especie de figura que es muy fácil de reducir a una especie de conciencia moral, aunque él se toma muy en serio que es una especie de emisario del dios o un tipo de figura intermedia entre los dioses y los hombres. Pero es que hay algo también más fuerte en Sócrates, que es todo ese enlace con esa concepción a la que me refería antes de cómo en el mundo, incluso cósmico, puede estar plasmado la inteligencia divina, una inteligencia sobrenatural, que como aparece en el Fedón de una manera muy famosa, cuando Sócrates hace una especie de biografía intelectual y declara cómo estaba muy decepcionado de la filosofía presocrática porque pensaba que aquello se reducía a una especie de mero juego de fuerzas físicas, hasta que encuentra en Anaxágoras la oportunidad de encontrar una explicación como racional a las cosas de este mundo. Y esperaba que si era verdad que la inteligencia gobernaba el mundo entero, entonces esa inteligencia explicaría por qué era mejor, por ejemplo, que el día fuera sucedido de la noche y tal y cual, y que fuera mejor que el hombre estuviera de pie, ponga el ejemplo. Bueno, pero Anaxágoras no encontró esa respuesta. Sin embargo, parece que el propio Sócrates sí la desarrolló. En los Memorabilia tenemos un pasaje que hoy en día es tenido por autores de la talla de David Sedley como el primer argumento teleológico de la existencia de Dios de la historia, en el cual Sócrates argumenta diciendo que, bueno, en el orden incluso físico de las cosas encontramos como una especie de búsqueda del bien, como una especie de visión inteligente con la cual se ha concebido las cosas. Y fíjate qué bien están las cejas, porque cuando cae el agua de la lluvia, pues no se nos mete el agua en los ojos, porque si estuviera
Si no tuviéramos cejas se nos metería enseguida, y además la nariz tiene los agujeros abajo y no arriba, pues también se llenaría de agua cuando lloviese, ¿no? Es muy práctico este cuerpo que tenemos, ¿no? Y las manos que nos permiten agarrar toda clase de artilugios. Todo eso, dice él, que refleja una mente divina, y por eso es preciso estar agradecido a los dioses, le dice a su interlocutor. Bien, lo digo para manifestar que Sócrates, aunque en general no tiene un gran interés por las cuestiones de tipo cosmológico, sí tiene en cuenta hasta cierto punto el cosmos, o bueno, pues la naturaleza, sobre todo para lo práctico, ¿no? Como algo que nos hace pensar en esto que ya de algún modo hemos admitido, que es que los dioses se cuidan de nosotros y que nosotros deberíamos ser agradecidos y piadosos con aquellos que nos han dado el ser y la educación. Pero quisiera que ya pasáramos al Gorgias. Esta foto no tiene nada que ver, pero parecen que está Sócrates discutiendo con amigos, ¿no? Pero bueno, el que está ahí con ese gorro de romano, aunque debería ser griego, ¿no? Es posiblemente Alcibíades, pues, el típico que se pone con Sócrates. Pero imaginémonos que puede ser Calicles, es uno de los personajes que vamos a tener en el Gorgias. Bien, el Gorgias, como digo, es uno de los diálogos de Platón en los cuales se manifiesta tanto esmero literario que va a ser difícil elegir, ¿no? ¿Quién me gusta más, Platón o Sócrates? Pero están en los dos manifestando su genio, ¿no? Entonces tenemos varias ediciones del Gorgias. Si a lo mejor sería buenísimo que lo hubiéramos traído leído, el Gorgias, para reflexionar, sobre todo para poder discutir después. En español tenemos la edición de Gredos, que aparecen todos los diálogos de Platón. También hay una edición de Alberto del Campo, que está publicada en Rialp y que también ha sido publicada de nuevo por la Universidad Francisco de Vitoria. Y hay una edición comentada excelente de García Baró, con mucho de esta personalidad suya y de todas las reflexiones tan potentes que él ha llevado a cabo con la figura de Sócrates en concreto, con los diálogos de Platón. En fin, y luego naturalmente tenemos muchos comentarios antiguos, modernos, y sobre todo si buscamos en inglés podemos encontrar todo lo que queramos, pero yo tampoco me quiero meter aquí en disquisiciones propias de especialistas, ni tampoco yo me considero un especialista en Platón, que es de estos autores que debería uno dedicarle la vida entera para poderle conocer, ¿no? Y bueno, pues yo voy a humildemente hacer una especie de presentación del diálogo que está lleno de tanta fuerza, y intentaré ir a colación del diálogo haciendo algunas reflexiones que puedan servirnos para pensar, para, en el fondo, pues que Sócrates nos esté hablando para nuestro tiempo también. Entonces, podemos empezar con una presentación de los personajes. Platón hace como su especie de obra de teatro siempre que presenta el diálogo, ¿no? Siempre hace su filosofía en esos diálogos con esos personajes que están tan bien reproducidos. Es que es realmente genial ese arte de la imitación, de conseguir hacer que cada uno hable como tiene que hacer, ¿no? Como hace, por ejemplo, nuestro gran Cervantes, ¿no? Sancho Panza, que está lleno de personalidad, está lleno de encanto, ¿no? Pues eso es propio de un gran talento literario, ¿no? No como esas películas baratas que vemos, en los cuales todos los personajes son igual de insulsos, que ninguno tiene personalidad. Bueno, parte del artista en este arte dramático, el arte literario, está en esto, ¿no? En conseguir lograr personajes llenos de espesor. Por eso el Sócrates de Platón es fascinante, porque es realmente eh, yo creo que nos permite a todos atisbar esa figura tan impresionante que a todos dejó pasmados. Decía en uno de los diálogos que, bueno, hay algo en lo que están todos de acuerdo, ¿no? Que no han encontrado a nadie como yo, ¿no? No recuerdan que haya habido ni un hombre de entre los muertos ni entre los vivos que se parezca en nada a mí, ¿no? a Sócrates. Un tipo verdaderamente extraordinario, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea extraordinariamente bueno, a lo mejor pues, extraordinariamente pintoresco, ¿no? Pero desde luego extraordinario era, ¿no? Y entonces aquí en esta presentación de personajes tenemos a Querofonte, yo le he llamado el fan número uno de Sócrates, y es que lo era. Si hubiera habido carnés de socio del club de admiradores de Sócrates,
Querofonte tendría su carné número 1 porque posiblemente sería uno de los primerísimos que se pusieron a andar detrás de las huellas de Sócrates, a dejarse embelesar por sus indagaciones, por su forma de ser, su forma de buscar la verdad a través del diálogo. Luego el tercer personaje es Calicles, te lo puedes imaginar, se nota, el personaje está también lleno de personalidad, te imaginas al aristócrata o al hombre de mundo ateniense, un hombre pues que aprecia las grandes virtudes de la época, ¿no? Esas que han elogiado los poetas, ¿no? Como dice, me parece Menandro, ¿no? Ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Eso es el ideal del gran hombre leal, ¿no? Pero que a la vez es tremendo con sus enemigos, está lleno de fiereza en el combate, en la lucha, tiene esas virtudes, digamos, de la fortaleza militar, y por otra parte también se aprecia en él como el talante delicado y peculiar de una Atenas muy refinada que también disfruta con el placer y los gustos de la vida. Bueno, y ha habido lector de Nietzsche, es una broma que me permito para lo que viene después, todo el mundo sabe que hay una analogía muy fácil entre Calicles y Nietzsche. Y bueno, luego está Polo que pues, le hubiera gustado ser un hombre grande en esta vida, ¿no? Él era su gran objetivo, ¿no? Polo es un hombre, realmente es genial Platón cómo logra los personajes cómicos, ¿no? Y con algunos sofistas se ceba, ¿no? Es como con Hipias, ¿no? Con algunos los ridiculiza de una manera que es casi despiadada, ¿no? Y yo creo que con Polo resulta el hombre, claro, Sócrates le trata casi con ternura, ¿no? Porque Polo es un joven sofista que presume de saber tanto como Gorgias. Platón a Gorgias y a Protágoras los trata con respeto, pero se da cuenta que son hombres venerables, que tienen su mérito, son hombres inteligentes, que no dicen cualquier clase de bobada, ¿no? Los trata con una cierta veneración, ¿no? Cierto reverencia, ¿no? Aunque está en desacuerdo con ellos, pero Polo lo ridiculiza un poco porque representa la figura del sofista verdaderamente cómico, un señor que presume de saber tanto como Gorgias, que puede decir todo lo que hace Gorgias, que puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Yo responderé sobre cualquier tema, ¿no? Es el sabiondo engreído que a nosotros nos parecería tan cómico, ¿no? Y él, pues, de verdad estaba muy convencido de que realmente merecía mucho la pena, ¿no? Y bueno, luego está, pues eso, Gorgias, que es el que da nombre al diálogo y que es el gran sofista histórico que, por desgracia, pues en parte conocemos a través de Platón, ¿no? Bien, entonces, pues voy a brevemente introducir un poco esto para poder dar pie a un poquito de conversación y, bueno, quisiera contextualizar, ¿no? Cómo empieza el diálogo. Empieza con que Sócrates está llegando tarde, ¿no? Esta vez no es como en el banquete. El banquete llega tarde porque Sócrates se ha quedado embelesado contemplando, pensando cosas. Dicen que debía de ser verdad. Alcibíades lo cuenta al final del banquete, que a veces Sócrates se queda ahí plantado en medio de la ciudad dándole vueltas a las cosas. Esto que a nosotros nos resultaría fácil como ridiculizar, pero que reflejaba pues, un hombre de verdadera reflexión. Esta vez no, esta vez la culpa es de Querofonte, que tenía asuntos que resolver en el ágora, y eso hace que Sócrates llegue tarde al gran discurso que acaba de pronunciar Gorgias. Está fatigado después de ese sublime discurso que ha dejado a todos embobados. Bien, y entonces en esa situación desgraciada que Sócrates no puede comenzar a escucharle, sin embargo tiene la oportunidad de llegar al turno de preguntas, que es lo que de verdad le gusta a Sócrates. Podríamos preguntarnos pícaramente si llegaron tarde a posta para poder preguntar porque no les importaba nada escuchar el discurso, porque lo que Sócrates viene a hacer es una gran revolución también, digamos, metodológica. Los sofistas eran los amos de la retórica, pero Sócrates es el inventor, hasta cierto punto, al menos un gran desarrollador de la dialéctica. Los sofistas estaban encantados con esos discursos que dejaban a la gente embobada, ¿no? Que puede decir, qué bien está hablando, ¿no? Y luego al final le preguntas, ¿y de qué ha hablado? Pues no sé, pero qué bonito, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hacían los sofistas, ¿no? Lo importante es que creaban afinidad con el orador, conseguían ganarse los ánimos del que hablaba,
perdón, de los que escuchaban para que sintieran afecto, inclinación por el que hablaba y que en último término hicieran lo que estuviera diciendo, ¿no? O sea, si después acaba con una elección y ahora se vota a favor de lo que yo digo o en contra. Ah, no, lo has dicho también, todos a favor de lo que tú dices, ¿no? En el fondo nadie se ha parado a examinar la verdad de la cosa, porque es un tipo de discurso que sobre todo está orientado a persuadir y por lo tanto pues juega con una serie de recursos que Platón o Sócrates va a ir ridiculizando sistemáticamente a lo largo del diálogo. ¿Qué tipos de recursos son estos? Primero, la gran longitud, luego, por otro lado, la apelación a los afectos. Tú lo que quieres es emocionarme, lo que quieres es que me asuste o que me alegre o que disfrute, o no, cuando en realidad se trataría de examinar las cosas y ver si una cosa es verdadera o falsa. Por eso Sócrates lo que quiere es hacer preguntas y sobre todo preguntas que puedan ser respondidas con una respuesta tipo sí o no. ¿No? Y así yo creo que se está dando un progreso verdaderamente notable en el desarrollo de la ciencia, de la investigación. Me parece que esto es algo verdaderamente importante. Por eso la formulación también de definiciones para precisar el conocimiento son cuestiones propias de lo que se podría llamar la forma de conocer y de investigar de Sócrates. Y esto va a aparecer también en el diálogo. Así que, por ejemplo, podemos escuchar cómo Sócrates le pregunta a Gorgias: ¿estarías dispuesto a continuar dialogando como ahora lo estamos haciendo, preguntando unas veces y respondiendo otras, y a dejar para otra ocasión esos largos discursos de los que Polo ha empezado a darnos una muestra? Esto sucede porque el propio Polo intenta responder en lugar de Gorgias, ¿no? Polo es un gran tipo, ¿no? Él tiene que lucirse. Nada más llegar Sócrates y decir, voy a hacer preguntas. Y dice, Polo, yo me ofrezco, ¿no? Y entonces Polo se ofrece a hacer preguntas y respuestas en el lugar de Gorgias, ¿no? Porque Gorgias está muy cansado, pero lo hago yo que sé tanto como Gorgias, ¿no? Y enseguida que Sócrates le pregunta, bueno, por favor, explícame en qué consiste la retórica. Y dice Polo, hombre, la retórica es la mejor de todas las artes. Vamos a ver. ¿Cómo te lo explico? No te estoy diciendo si es buena o mala. Te estoy preguntando en qué consiste la retórica. Es algo típico de los sofistas, que siempre responden por peteneras, ¿no? Y me preguntas qué es la retórica y en lugar de explicarte qué es la retórica, te dicen, no, es que la retórica está muy bien, ¿no? Es un poco como los políticos en las entrevistas, ¿no? En lugar de responder a lo que se les pregunta, responden algo que está relacionado, ¿no? Y que incluso además tiene un rendimiento emotivo, ¿no? Bueno, el caso es que como Polo enseguida se manifiesta como muy mediocre en este ejercicio de las preguntas y las respuestas, Sócrates dice, bueno, vamos a pedirle a Gorgias que sea él el que nos responda, porque Gorgias seguro que es un hombre mucho más sensato y sabrá responder con más certeza y precisión que el propio Polo. Entonces, en este momento, Gorgias se presta a ser interlocutor de Sócrates y Gorgias además se precia, dice, de ser perfectamente lacónico en sus respuestas. Bueno, esa palabra la pongo yo. Sabéis que la palabra lacónico viene de la forma de hablar de los habitantes de Licaonia, creo que se dice así, en la zona en la cual estaban los espartanos, ¿no? Que son precisamente famosos porque responden con gran concisión a las preguntas y no son de dar largos discursos. Es un poco como podríamos, con todo el cariño, y precisamente por cariño lo diría yo, porque no hay nadie a quien admiren más Platón y Sócrates tal que a los espartanos, yo diría en España, a los vascos, ¿no? Que son gente que habla y dice como muy directamente las cosas, ¿no? Es famoso, ¿no? De la forma de hablar en general del norte de España. Bien, eh, entonces Gorgias se presta a esto y le pide Sócrates que explique en qué consiste este tipo de tecne que profesa el propio Gorgias. ¿En qué consiste la tecne de la retórica? Y entonces Gorgias dice, bueno, pues es el arte de hacer discursos. Claro, es el arte de hacer grandes exposiciones de diferentes tipos de temas. Y dice, bien, pero es que hay muchos tipos de discursos, ¿no? Porque, fíjate, hay discursos que tratan, por ejemplo, de cómo curarse, ¿no? El discurso o sea, el discurso, a lo mejor el problema
Aquí también es la ambigüedad de la palabra logos en griego, que puede referirse tanto al discurso como el razonamiento, o sea, de algún modo, tanto, digamos, como el envoltorio en palabras como el razonamiento implícito, que por otra parte forma parte de la propia forma de hablar de la época. Claro, nosotros tenemos muy claro, después de Aristóteles y del órganon, claro, una cosa es la palabra y otra cosa es el pensamiento que hay dentro de la palabra, y con cosas, bueno, el propio Platón también distingue, ¿no?, entre la palabra, que es convención, y el pensamiento, pero bueno, hay una gran identificación, antes de uno pararse a reflexionar, entre el pensamiento y la palabra con la cual se piensa el pensamiento, incluso el lenguaje, ¿no? Por eso, bueno, pues el logos es el discurso, es el razonamiento, es lo que se piensa, pero también es lo que se dice. Lo digo porque si se trata de pensar en materia de medicina, de cómo curar bien, y por lo tanto de discurrir y hablar de eso, ¿quién debería hablar de eso? Bueno, el que mejores discursos hace sobre esto es el médico, es el que explica mejor en qué consiste el procedimiento para curar. Y si se tratara de otras artes, si se tratara de construir barcos, pues seguramente el que construye barcos es el que mejor lo haría. Por lo tanto, hay que buscar como un objeto sobre el cual construir los discursos propios de la retórica. ¿Sobre qué tipo de objetos construye sus discursos la retórica? No, fundamentalmente sobre los discursos, dice Gorgias, bueno, pues sobre las cosas mejores y más excelentes, ¿no? Otro igual como Polo, ¿no? No, lo importante es que esto es muy bueno. Lo que hacemos, esto es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Cómprelo y ya verá cómo no va a salir insatisfecho. Bueno, le dice, hombre, sí, efectivamente, si fuera muy bueno, tenemos un problema, porque el problema es que cada uno tiene una idea de qué es lo bueno, ¿no? Es como dice la célebre canción, ¿no? Hay tres cosas ahí en la vida, ¿no? Entre los griegos había un poema así, de una especie de cantarcillo al final de la comida, que decía algo parecido, ¿no? Lo mejor es tener salud, lo segundo, ser hermoso, ser guapete, y lo tercero, adquirir riquezas sin fraude, ¿no? Estos son como los grandes, como diríamos nosotros, como se dice hoy posmodernamente, los tres grandes valores de la cultura griega del momento, ¿no? Lo principal es tener salud, ¿no? Eso es lo primero, eso amarrado, ya podemos ir a cosas mejores, ¿no? Lo siguiente es estar guapo, ¿no? La cirugía estética, y lo tercero pues cuanto más ricos seamos, mejor, pero hombre, en buen plan, ¿no? Sin robar a nadie ni nada, ¿no? Bueno, entonces inventa Sócrates la discusión con unos supuestos, bueno, pues el médico, que es el que garantiza la salud, el entrenador, me parece que es el entrenador del gimnasio, que es el que nos ayuda a estar guapos, y el tercero sería el banquero, ¿no? Y cada uno de ellos va porfiando a que lo suyo es lo mejor. Esto es como los chistes de va un francés, un inglés, un español, pues aquí lo mismo, ¿no? Cada uno, oye, lo mío es lo mejor, porque ¿de qué te van a servir tus riquezas si estás enfermo, te vas a morir? ¿O de qué te sirve ser rico si eres más feo que Picio? O, no, cada uno podría argumentar de que lo suyo es fantástico, ¿no? Entonces, el propio Gorgias se ve obligado a refutar eso, ¿no? Evidentemente, lo nuestro es mejor, ¿no? Porque nosotros, con el arte de la retórica, somos capaces de mandar a todos, ¿no? Si tú tienes este arte, conseguirás persuadir, si no al experto, vas a persuadir a la multitud, ¿no? Y vas a conseguir que el banquero, el médico y el entrenador del gimnasio estén a tu servicio. Tú vas a conseguir tener el poder en la polis, y vas a conseguir que todos esos sean tus esclavos. Entonces, esto es lo más poderoso, ¿no? Como en las generaciones de dioses griegos, sabéis que, como saben ustedes, los dioses griegos tienen generación 1.0, 2.0, ¿no? Entonces tenemos los titanes, ¿no?, que luego son sucedidos por Zeus y los dioses jóvenes, ¿no? Y Zeus somete a la generación anterior. Y Zeus, a su vez, es más fuerte que todos los demás dioses. Y por eso Zeus manda. Y Zeus es capaz de organizar lo que hace Ares y lo que hacen. ¿No? Y oye, véate a este y dile, ¿no? Bueno, porque el que tiene más poder, el que manda, de algún modo, no solamente tiene lo que él es capaz de hacer, sino lo que tiene a su servicio. Entonces, si tú eres el jefe de la polis, vas a poder mandar sobre el médico, sobre el de la gimnasia y todo. Bueno, eh, pues aquí es donde Sócrates hace
bueno, pues empieza a saltar, ¿no? Sobre este asunto, ¿no? Pero yo no quisiera extenderme más porque me estoy alargando y hay que descansar y sobre todo hay que dar un poquito de espacio a las preguntas. Yo creo que mejor que seguir yo hablando, aquí ya se ve un poquito por dónde va a ir, dónde va a ir Gorgias, ¿no? En el fondo, la erística va a ser una forma de conocimiento al servicio de la dominación. Y esto es algo tremendamente actual porque es algo que tenemos entre nosotros. Hoy en día esto además se ha como dado la vuelta. Es que en el fondo todo conocimiento es una forma de dominación, ¿no? Y todo saber en el fondo está hecho y el último sentido de todo saber está para sujetar a los demás, ¿no? Bueno, pues esto ya lo tenemos aquí en la sofística, seguramente que ya han empezado a hablar de esto, pero quisiera dejar un poquito de espacio para que si ustedes quieren comentar algo, pues podamos hablar un poquito.